¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os voy a dar unos tips para que podáis manteneros enfocados en vuestros sueños y que podáis hacerlos realidad. A través de una pregunta que me ha hecho un seguidor, William, creo, ¿verdad? ¿Te llamas William? Pues un saludo para ti. Estoy muy agradecida de que lo plantees porque igual que tú, habrá muchísima gente que tenga esta misma duda, ¿verdad? Y aquí en este canal pues estamos para aprender entre todos, para ir camino de esa abundancia, de esa prosperidad y de ir aprendiendo. Por lo tanto, no dudéis en preguntarme cosas, no dudéis en plantearme vuestras inquietudes, porque vamos a crecer todos, vamos a ir a otro nivel, chicos, vamos a ir a otro nivel. Bueno, pues en el vídeo de hoy, a raíz de esta pregunta, quiero contaros lo que yo aprendí y lo que yo aplico para mantenerme enfocada en esos sueños, en ese camino, ¿verdad? Porque es muy fácil y es muy fácil distraerse. Nos distraemos muchas veces como una mosca, porque como no, es un entrenamiento. La verdad es que mantenerse enfocado es un entrenamiento. Bueno, a todo esto, si te gusta lo que aprendes en este canal, dale a me gusta, dale a seguir, ya que mañana viene otro vídeo espectacular, con muchos tips, con mucho aprendizaje, con muchas cosas que no has oído hablar probablemente en tu entorno, porque yo hasta no hace mucho tiempo estas cuestiones, estas cosas no las oía por ningún lado, así estaba de ofuscada, ¿verdad? Porque estaba siempre escuchando el mismo argumento, argumentos que no me servían para nada. Cuando empecé a cambiar fue cuando empecé a escuchar argumentos distintos, argumentos totalmente distintos a lo que había escuchado. Y hoy te quiero hablar de qué tips o qué cosas podemos hacer, podemos ir aplicando en nuestro día a día para ir camino de estos sueños, de esos sueños que nos hemos marcado, ¿verdad? Bueno, pues el primer tip de todos es tener claridad. Si no hay claridad, no hay nada. Si no sabemos a dónde vamos, ¿cómo sabemos si vamos bien o mal? No lo sabemos, ¿verdad? Entonces, el primero es tener claridad absoluta de qué queremos lograr o qué queremos conseguir. Sea grande o sea pequeño, cuanto mayor sea el objetivo, pues más trabajo da, ¿no? Como todo, cuanto más pequeño, más rápido se consigue y menos. Pero, como todo, piensa en grande aunque tú empieces en pequeño, porque tú tienes que empezar con lo que tienes ahora. Aunque tu objetivo sea grande, tienes que empezar en pequeño y ir dando los pasos para llegar a ese objetivo. Entonces, el punto número uno es tener claridad. ¿Y qué es tener claridad? Mirar, esto tiene mucha relación con el propósito de vida, con el propósito de qué has venido a hacer este mundo. La inmensa mayoría no sabemos cuál es nuestro propósito, porque yo tampoco lo sabía. Luego os cuento mi historia personal para que veáis aplicados todos estos tips. Yo he estado muchísimos años perdidísima, pero muchísimos años. Por eso el argumento que a mí en mi entorno me daba, a mí no me servía, pero no me servía porque el problema ya partía de mí, ya partía de que yo ni siquiera tenía claridad. Y lo veo en muchísimas personas. De hecho, la inmensa mayoría no hay claridad de objetivos. No sabemos muy bien a qué hemos venido a hacer este mundo, para qué estamos, para qué vamos a servir y para qué no nos servimos. Esta falta de claridad es muy importante y es la base de todo, porque sin eso, ¿cómo sabes si vas bien o vas mal? Si no sabes a dónde vas, ¿verdad que sí? Entonces, trabajar en esto es importantísimo. Yo he invertido mucho dinero, he trabajado con muchísimas personas en donde pues he aprendido unas cosas que me funcionaban, otras que no, mucha paja, he tenido que desgranar mucha paja hasta quedarme con lo que realmente es útil y me funciona, pero he tenido que dedicar mucho tiempo, años y mucha investigación, tanto por mi cuenta como de pago, como de cualquier tipo. O sea, he dedicado muchísimo tiempo a investigar, porque nadie nos pone nada claro es que nadie nos enseña a conocernos. Entonces, si no nos conocemos, es imposible saber cuál es nuestro propósito si no nos conocemos a nosotros, ¿verdad? Entonces, el primer tip es tener claridad de objetivos, saber tu camino, saber hacia dónde vas. Sin esto es imposible. Entonces, una vez que tú sabes dónde vas, qué cosas quieres conseguir, sean materiales o sean espirituales, hay objetivos de cualquier tipo. De hecho, lo sano es tener un poco de todo, porque es como os comenté en algún vídeo anterior, ¿verdad? Si nos balanceamos mucho hacia un lado y nada hacia el otro, luego la vida se desequilibra y tampoco llegas a tus objetivos, porque los objetivos van a llegar cuando mantengas un cierto equilibrio, que esto ya podría ser otro tip, ¿no? En sí mismo, mantener un cierto equilibrio entre las tres áreas maestras, que es la salud, el dinero y el amor. Si desbalanceamos alguna,
con el tiempo se va a acabar resintiendo las otras y no llegamos a los objetivos, porque si tú te has marcado un objetivo, supongamos un ejemplo, por poner un ejemplo, de comprarte una casa o una mansión o un chalet, bueno, la casa soñada, ¿no? Por decir así, una buena casa, no una casa para pasar el rato, una buena casa. Tú necesitas tener energía para ir a por para ir a por ese objetivo. Es decir, tienes que tener tu salud trabajada, tienes que tener tus finanzas trabajadas también, ¿verdad? Porque si no tienes dinero no podrás llegar a esa casa soñada, ¿no? Y tienes que trabajar tus relaciones. ¿Por qué? Porque son ellas las que te van a abrir las puertas, son ellas las que te van a avisar. Oye, mira, se vende esta casa, se vende tal, si la vas a construir de cero, vas a conocer constructores que te ayuden a construir esa casa, buena gente, buenas personas y no gente tóxica. Por lo tanto, tener equilibrio en las tres áreas es fundamental para ir a ese objetivo. Y esto ya podría ser un tip, dos, por decir así, ¿no? El primero, tener claridad y el segundo, tener tu vida más o menos equilibrada, que las tres áreas caminen hacia un mismo ritmo y hacia ese objetivo, ¿no? Saber qué es lo que tienes que hacer para ir hacia ese objetivo. Y luego, el tip número 3, podríamos decir así, y a mí aquí, y os voy a contar mi historia personal, a mí aquí fue lo que me abrió las puertas al mundo. Esto fue para mí la gran revelación. Y es que las personas funcionamos por placer y dolor. Todo en la vida funciona por placer y dolor. ¿Y qué me refiero con esto? ¿Qué quiero decir por placer y dolor? Mira, nosotros en general, el ser humano, solo cambia, solo se expande, solo camina hacia la prosperidad, hacia la riqueza, hacia la abundancia, hacia la salud, hacia donde quiera ir, cuando la situación anterior le ha dolido mucho, no lo siguiente, cuando se ha cansado de doler. Ahí es cuando la persona espabila y hace el clic y rompe patrones, ¿verdad? Mientras la persona no llega a ese grado extremo de dolor, y aquí va a depender mucho de cada persona, hay personas que soportan dolores insoportables y no es bueno. O sea, parece que sí, pero no es bueno, porque cuanto más capacidad de aguante, fijaros, mirar, en la sociedad se vende, porque a mí me lo han vendido en muchísimos trabajos y en muchísimos ambientes, de tener capacidad de resistencia. ¿Depende de resistencia a qué? Porque si tú estás en una situación que no te ayuda a ir hacia tus objetivos, hacia tus sueños, cuanta más resistencia pongas, más vas a tardar en llegar a esos objetivos. Por lo tanto, es mejor que no tengas tanta resistencia, que te hartes mucho antes para decir, ostras, algo tengo que cambiar aquí. Algo tengo que cambiar, ¿verdad? Y hay muchísima gente, y yo era una de ellas, que tenía un aguante impresionante, pero un aguante, es que era un aguante que no me hacía, es que no me hacía bien. No me hacía bien tanta capacidad de aguante, por eso tardé tantísimos años, por el aguante. Si yo no hubiese tenido esa capacidad de resistencia, de resistirme, hubiera hecho el cambio mucho antes, muchísimo antes. Y hay gente que está aguantando en trabajos súper estresantes, en trabajos que no le ayudan hacia ir a sus verdaderos objetivos. Incluso, porque yo lo he vivido, en trabajos que te nublan la vista y no te dejan ver cuál es tu propósito. Estás tan enfaenada en el día a día que no te dejan ver qué es lo que has venido a hacer tú a este mundo. Y eso es un freno, es una resistencia. Y cuanto más aguantes esa resistencia, más años vas a tardar en darte cuenta de la verdad, de tu verdad, de lo que has venido a hacer. ¿Verdad que sí? Por lo tanto, esa resistencia no es del todo buena. ¿Y por qué os decía que ya me he perdido hasta yo? Fijaros lo fácil que es desenfocarse, ¿verdad? Bueno, el placer, las personas funcionamos por placer y dolor. ¿Qué quiero decir por placer y dolor? Cuando a ti te ha dolido lo suficiente, es decir, cuando lo has pasado mal y te has cansado de pasarlo mal, ahí es cuando algo hace clic en tu cabeza, algo hace en tu cabeza que dice yo no aguanto más. Y como no aguanto más, ya no me sirven los argumentos que me han dicho desde pequeño. Es que no me sirven porque yo mismo estoy comprobando que no me funcionan. Y el dolor es la palanca del cambio. Otra cosa, nos han dicho siempre que el dolor es malísimo, ¿verdad? Que el dolor es malísimo, el dolor es buenísimo. La cuestión es no aguantarlo demasiados años. Ahí está el truco de la cuestión. El dolor es lo que te va a hacer cambiar. Si no hay dolor, no hay cambio. Tengo otro vídeo en mi canal de que el enemigo de la riqueza no es la pobreza, es la clase media. ¿Por qué? Porque la clase media
no está en el dolor, está en el ni fu ni fa. Y ese ni fu ni fa, pues estás cómodo, ¿verdad? Entonces el cambio no viene en la comodidad, el cambio viene cuando tú estás en la incomodidad, cuando tú estás ahí apretando el culo y te cansas de apretar el culo y dices, hostia, tengo que moverme porque me estoy aquí cogiendo agujetas de apretar el culo, ¿verdad? Pues cuando tú llegas a ese extremo es cuando pegas el cambio y ese dolor es el que vas a usar para hacer el cambio y para ir a por tus sueños. Porque esto es una palanca, que es la palanca emocional del dolor, es apalancarte en el dolor para ir a por tus sueños. Fijaros, mi caso personal, yo he estado muchísimos años saltando de trabajo en trabajo, de aquí para allá, de aquí para allá. Ningún trabajo me encajaba, ningún trabajo me gustaba, ningún trabajo me sentía plena, ningún trabajo satisfacía mis expectativas económicas, ni de nada, de ningún tipo. Y cambiaba de trabajo e iba de uno para otro. Estaba un tiempo en uno, veía que no, me iba para otro, me iba que no, luego me encontré, como nos encontramos la inmensa mayoría de la gente, mandando 50.000 currículums para que te den en las narices y te digan que no, o te digan que no estás, que no vales para esto, que no tienes experiencia suficiente, incluso que unas veces que no tienes experiencia suficiente y otras que ya tienes experiencia de más, es decir, todo eran barreras, 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 hasta que me cansé y dije, basta, o sea, basta. Era tanto el dolor que sufría porque unas veces o me cambiaba yo o otras veces me despedían. Y yo siempre, siempre dependiente de una empresa, siempre dependiente de que alguien me diera un trabajo, siempre dependiente de tener o no tener trabajo, siempre dependiente de si estar o no estar en paro. Y dije, pero es que esto no puede ser porque estoy harta, Concho, estoy harta. Es decir, cuando me ha dolido ya lo suficiente esa situación de inestabilidad, esa situación de dependencia, porque yo lo vivía como una dependencia total y absoluta. Es decir, pero vamos a ver, yo no puedo ganar el dinero por mí misma, alguien me lo tiene que dar. O sea, realmente yo necesito de un empleador, de un jefe que me pague. Coño, yo no soy suficiente, yo no valgo lo suficiente. Yo llegué a este planteamiento y cuando llegué a este planteamiento fue cuando hice el clic. Es decir, me ha dolido tanto, tanto, tanto el depender de una persona, el depender de las decisiones de los demás, que dije, no, yo quiero ser yo misma, yo quiero depender de mí y exclusivamente. Yo tengo y yo soy lo suficiente como para desenvolverme yo sola. Yo necesito de nadie que me dé trabajo, ¿verdad? Pero ¿por qué me ha dolido lo suficiente? ¿Por qué he llegado a ese punto de dolor? Y ese dolor fue el que me hizo dar el cambio, fue el que me hizo investigar otras vías alternativas, fue el que me hizo escuchar discursos distintos a los que estaba escuchando. ¿Qué tanto mandar currículums? ¿Qué tanto esperar por las decisiones de los demás? No, 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 ahora voy a coger el toro por los cuernos y voy a decidir yo mi vida. Soy yo la que decido, soy yo la que tengo el poder. Nadie tiene el poder sobre mí salvo el que yo le doy. Cuando yo he decidido eso, porque es una decisión, ahí es cuando viene el cambio y cuando te empiezas a empapar de cosas que en la vida has escuchado y son cosas súper poderosas. Por eso os decía, el dolor va a ser vuestro motor y cada vez que os distraigáis, que os vayáis por las ramas con vuestro objetivo, coger ese dolor, o sea, rememorarlo mentalmente, rememorar ese dolor para volver a centraros. Es decir, cuando os descentréis del objetivo, tenéis que plantearos la siguiente cuestión. Si yo ahora me paro y retrocedo, ¿cuál es el precio a pagar? ¿Cuál es el precio a pagar de yo pararme y volver a donde estaba? Entonces vas a recordar ese dolor. Vas a recordar ese dolor tan jorobado y vas a decir, yo no quiero volver a eso. Y como no quiero volver a eso, no me puedo parar. Tengo que seguir. Tengo que seguir hasta el final, porque volver atrás ya sé lo que es y no quiero ese punto. Entonces, usar ese dolor, usar ese apalancamiento emocional, agarrarnos al dolor para no regresar atrás, para solo mirar hacia adelante, hacia el objetivo, hacia el sueño, porque en el sueño es donde está la felicidad. Lo que dejas atrás, déjalo atrás, pero tienes que recordar lo que has dejado atrás para seguir adelante, para apalancarte del dolor. Es decir, es usar el dolor a tu favor. Totalmente contrario a lo que te dice la sociedad. El dolor es malo. No, el dolor es malo si no lo sabes usar. Pero si lo sabes usar a tu favor, como os estoy enseñando aquí en la charla de hoy, es una palanca para ir a por tus sueños. Entonces, recuerda, cada vez que te encuentres divagando, recuerda ese dolor. Recuerda qué precio vas a pagar si ahora te paras. Recuerda eso y verás cómo no vas a querer.
Y como no quieres, vas a seguir. Por narices vas a seguir. Y el punto tipo, creo que vamos por el cuarto, ¿verdad? Es tener un plan. Por mucho que tú sueñes, por mucho que tú te imagines, pues lo que hablamos antes, esa casa de tus sueños, ese chaletazo, bueno, lo que tú quieras, como no traces un plan, no vas a hacer nada. Y además, y os voy a contar también mi experiencia personal con el plan, que os lo dejaré por aquí, que es un plan financiero, pero bueno, puede ser un plan financiero que es básico, pero puede ser un plan de ejecución. De hecho, hay que tener los dos, el financiero y el de ejecución. El plan te va a servir también como otra palanca emocional. Es otro punto de amarre. Es otro punto emocional, porque tú en el plan lo que vas a decirte es, estoy en este punto. Describes el punto en el que te encuentras hoy. Describes el punto al que quieres llegar. ¿Y qué tienes que hacer entre medias? Es decir, en quién tú te tienes que convertir o qué acciones y habilidades tienes que ir adquiriendo para llegar a ese sueño. Tanto habilidades personales como a nivel monetario, cuánto dinero necesitas, cuánto dinero tienes que conseguir, tienes que ahorrar, lo que sea, ¿verdad? Es decir, tú vas a trazar ese plan. Y ese plan, a medida que tú vayas ejecutándolo, vas a ir marcando checks. Pues este paso ya lo he hecho, check. Este paso ya lo he hecho, check. Y eso, el hecho de ver, de que tú te estás superando, de que tú estás creciendo, porque estás creciendo, pues has aprendido una habilidad que no tenías. Dices tú, wow, ¿y yo de dónde saqué esta habilidad que pensé que no la tenía? Y resulta que la tenía súper escondidísima, pero la tenía, ¿verdad? Eso te da un chute de energía, te da un chute de autoestima, que esta es otra fórmula por la cual se puede trabajar la autoestima. La autoestima no es ponerse a rezar o ponerse a meditar. No, no, no. La autoestima viene de superarte a ti mismo, de hacer lo que dices que vas a hacer, porque si dices que vas a hacer una cosa y luego no la haces, te estás fallando a ti mismo y eso te va a impactar en tu autoestima, ¿eh? Eso te impacta en tu autoestima, porque te estás diciendo que tú no te respetas. Entonces, el primero es decir que vas a hacer y hacer lo que dices que vas a hacer. Y luego, a medida que tú vayas mejorando o adquiriendo esa habilidad o adquiriendo ese ahorro o adquiriendo lo que necesites para ese objetivo, eso te va a dar un chute de autoestima porque te vas a sentir capaz, te vas a sentir que tú puedes hacerlo. Fijaros qué manera más fácil, por decir así, sí, es una manera lógica y fácil, ¿verdad?, de conseguir la autoestima. Y es bastante contrario a lo que se suele decir en el argot por ahí, porque, como os dije al principio, yo he pagado a un montón de profesionales para que me dijeran cómo mejorar la autoestima. Sí, yo he pagado muchos programas de estos. Y resulta que ni análisis DAFO, ni análisis ni fortalezas ni debilidades, no, 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 es que es algo tan sencillo como marcarte un recto y superarlo. Y en la medida que tú lo superes y a medida que tú vayas escalando en esa superación, vas a ir aumentando tu autoestima porque te vas a sentir más capaz cada vez más, cada vez más, cada vez más. Por eso os digo, el plan en sí mismo es otra forma de amarre, es otra forma de agarrarte, de apalancarte para ir subiendo, para ir escalando. A medida que tú vas marcando esos checks, conseguido, 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 dices tú, wow. Fijaros, a mí me ha pasado con el ahorro, porque con el ahorro, es decir, a nivel financiero, cuando yo me cansé de depender, como os dije antes, de empleadores y de jefes, mi primer objetivo era ahorrar, primero para tener un colchón de emergencia y luego ya pues para ir a más, para ir a inversión, ¿no? Y en ese camino de ir ahorrando, yo cada vez que marcaba el check de he conseguido ahorrar tanto, porque tú te tienes que marcar objetivos definidos, es decir, ¿cuánto quiero ahorrar? 1.000 euros, 5.000, 10.000, lo que sea. Y luego esos 10.000, por ejemplo, dividirlos. ¿Cuánto al mes? Pues 100 al mes, 200, 300, lo que te marques al mes. Cada mes que pasa cumpliendo ese objetivo, pues es un ánimo, ostras, digo, qué guay. Y cuando lleves 6 meses, igual, pues ya llevas, imagínate, llevas 1.000 euros ahorrados o el objetivo que te has marcado. Y dices, oye, qué bien, qué guay, lo he conseguido y lo he hecho. Y claro que puedo, ¿verdad? Claro que sí. Y eso dices tú, pues tengo que seguir, tengo que seguir. Como veo que puedo, tengo que seguir. Fijaros qué manera tan bonita de utilizar el apalancamiento emocional, de utilizar los planes financieros y de ejecución para conseguir esos objetivos, ¿verdad? Pues es importante porque sin un plan de acción estás perdido. La gente se siente desorientada, no sabe a dónde va, está súper perdido, súper perdidísimo. Y es importante tener este plan.
Y el quinto tip que también os quiero dar, ya que se habla mucho de la manifestación, de visualizar, ¿verdad? Evidentemente, podemos utilizar nuestra mente para visualizar el objetivo, efectivamente. Vale, ¿cómo se hace esta visualización? Y aquí hay otro hándicap que mucha gente te dice y no es exactamente así. Es y no es. La gente que te dice a través de la meditación, sí, la meditación es muy importante, a mí me ha ayudado mucho, yo la hago todos los días, pero hay que ir más allá. Hay que trabajar mucho más que la meditación. ¿Qué es la visualización de objetivos? Es visualizarte tú cumpliendo tus objetivos. ¿Cómo te visualizas tú llegando al objetivo? Por ejemplo, el objetivo que marcábamos antes, la casa de tus sueños. Te tienes que ver viviendo en esa casa. Tú ya estás. O sea, a día de hoy, tú ya estás en tu mente, tú recreas, imaginas que tú ya estás viviendo en esa casa. ¿Es meditar? Sí y no. Tienes que hacer muchas cosas más que meditar. Visualizar es obsesión. Es obsesionarte, una obsesión sana, no confundir con la obsesión del estrés. Es una obsesión sana. ¿Y qué es una obsesión sana? Pues tomártela como un juego, no como un agobio de, ay, tengo que... No, no, como un juego de niños. Te lo tienes que tomar como si fuera un reto de niños, como si fuera un juego de niños, e ir jugando. Y es una obsesión. ¿Y qué es una obsesión? Pues estar las 24 horas del día pensando en eso. Cuando yo me cansé de saltar de trabajo en trabajo, mi obsesión era ahorrar lo máximo posible para no depender de esta gente. Pero es que mi obsesión era tal que yo estaba las 24 horas del día, de hecho lo sigo haciendo, empapándome de podcast, de vídeos, de lectura, o sea, mi mente la saturaba de información financiera, cómo ahorrar, métodos, dame métodos, dame métodos, dame más métodos, dame más, dame más, dame más. Métodos de ahorrar. Y luego, cuando entré en las inversiones, igual. ¿Qué tipos de inversiones hay? ¿Cómo funcionan? Háblame de esto y más y más. Leer, escuchar, ver, visualizar, meditar. O sea, hasta de noche soñar con eso. Eso es la obsesión sana. ¿Por qué? Porque tu mente se satura de tal forma que no le queda más cojones, más remedio, por decir así, perdóname la palabra, no le queda más remedio que cumplir lo que está pensando. Porque es que lo saturas de tal forma que llega porque no haces otra cosa más que pensar en ello. Yo, es que os lo digo, yo cuando me empecé a obsesionar con el ahorro, yo estaba todo el puñetero día y noche pensando en el ahorro y pensando en cómo hacerlo y cómo montarlo y escuchar y aprender más. Y luego con las inversiones igual. Cuando empecé a hacer clic a nivel de crecimiento personal, a nivel de emociones, de gestionar mis emociones. Yo no paro de leer sobre emociones, yo no paro de escuchar a gente que sabe sobre tema de emociones, yo no paro de escuchar a gente millonaria. Yo ahora estoy obsesionada con los millonarios. ¿Por qué? Porque si quiero ser uno de ellos, tengo que obsesionarme con lo que sienten, piensan y hacen y actúan. Tengo que saber cómo hacen y para eso tengo que saturar mi mente con cómo piensa un millonario, cómo siente, cómo actúa, cómo hace. Y lo que yo voy aprendiendo es lo que yo os quiero ir trasladando en este canal. Todo lo que yo me voy empapando es a donde os lo quiero ir transmitiendo, todo este canal. Y hay un montón de técnicas, chicos, hay un montonazo de técnicas también para trabajar la mentalidad, porque aunque a nivel material o a nivel físico tú traces el plan y lo escribas, que es necesario escribirlo, hay una parte que no se ve, que es la parte de trabajar la mente, de trabajar en esos objetivos, lo que os dije al principio del propósito. Fallamos muchísimo en el propósito porque no nos conocemos, es decir, no hemos trabajado nuestro interior. Y aquí hay un montonazo pero un montonazo de técnicas, en serio, hay un trabajo bastante extenso detrás, súper bonito, porque es súper bonito. Es súper bonito porque cuando tú ves que mejoras, y lo que os hablaba antes del plan, ¿no? Cuando tú ves que mejoras y ves que vas creciendo, que te vas superando, que vas, dices tú, wow, es que dame más, o sea, te genera como vicio, ¿no? Dame más, dame más. Y hay un montonazo de técnicas. Y por eso he decidido, estoy preparando un, un sistema para poder enseñaros todas estas técnicas, un programa, ¿no? Para poderos enseñar todas estas técnicas y todo lo que yo estoy aprendiendo y lo que estoy viendo, porque es es tan bonito poder ver cómo vas haciendo pequeños clics. Y hoy haces uno, y mañana haces otro, y dentro de 2 semanas haces otro, y vas y subes, es súper espectacular. ¿Qué pasa? Que es tanta la información, es tanta la información y trabajo, ¿eh? Es decir, hay mucho trabajo de reflexión, hay mucho trabajo de
a veces de remover emociones de la infancia, de ir a esas creencias limitantes, como os he hablado en muchos vídeos, ¿no? De que si nos han hablado muy mal del dinero, muy mal, creemos que el dinero es malo, creemos que los ricos es malo, creemos que el dinero viene a base de trabajo duro, a mí me lo han metido hasta la médula, macho, el de trabajo duro y trabajo duro. No, no es exactamente así. Pues para poder liberarnos de todas esas creencias que son bloqueantes, es decir, por mucho que tú en el plano material ejecutes, luego a nivel mental también tienes que hacer muchas cosas, es decir, tienes que llevar las dos cosas de forma paralela, tanto la mente como la ejecución de las cosas, tienes que llevar las dos. Si falla una de las dos, no vas, necesitas las dos. Y para esto se necesita un programa intenso, con mucha información. No se puede hacer en un simple vídeo porque ya creo que ya me estoy alargando bastante. Y quiero hacer un programa, probablemente no sé cómo lo voy a configurar todavía, en donde trabajemos la parte económica, la parte financiera, la parte de generar abundancia, de crear riqueza, como la parte del propósito. Es porque sin el propósito no sabemos a dónde vamos y es imposible ir hacia ese lado. Entonces, quiero que todos trabajemos en el propósito, conocernos, saber qué es lo que hemos venido a hacer a este mundo, saber hacia dónde caminamos y luego trabajar la parte económica, trabajar en ese plan financiero, diseñar el plan, saber cuánto ahorro necesitas, cómo te vas a montar el ahorro, cómo te vas a montar la inversión, cuánto vas a invertir, en dónde cada inversión va a ir destinada a un objetivo distinto. Por eso primero necesitamos los objetivos y luego saber cuánto dinero le vamos a meter a cada objetivo. Es decir, todo esto probablemente lo monte en un programa bastante completo, bastante personalizado además, porque quiero que sea personalizado. Y esto ya es un trabajo detrás. Aquí ya tengo muchísimo trabajo, muchísimas horas, porque tengo que desgranar mucha paja. Como os comenté al principio, yo he invertido mucho dinero, hay mucha paja de por medio, he cogido lo mejor de cada casa, por decir así, lo he condensado en lo que realmente funciona y es lo que os lo quiero trasladar. Probablemente pues sea de pago, sí, porque es una información muy potente y es algo muy personal, es algo muy personalizado. Lo que a uno le vale, a otro no. Por lo tanto, hay también que ir experimentando. Yo os daré todo lo que voy aprendiendo y luego tenemos que ver si te funciona a ti o no. Tenemos que ir probando, tenemos que ir aprendiendo, ir poco a poco, ¿no? A cada uno a nuestro ritmo. No es el mismo un ritmo de una persona que el ritmo de otra. Bueno, y con esto no me enredo más, que creo que ya me extendí bastante por hoy, ¿verdad? Os quiero dar las gracias por estar aquí y por llegar aquí, porque si has llegado aquí, date las gracias a ti también. Si has llegado aquí es porque estás en ese punto de que vas a hacer algo grande. La gente que no le interesa esto, la gente que no le interesa, que quiere seguir en su situación, no le interesa escuchar estas cosas, porque estas cosas rompen su patrón mental, no le suenan raras. Bueno, yo he estado ahí y sé lo que es, sé lo que es. Por lo tanto, date las gracias por estar aquí y por despertar y por estar en el camino correcto, porque ahora, si estás aquí es porque estás en el camino adecuado. Te quiero mucho, nos vemos en el próximo vídeo.